Todos qué es lo que va a pasar con el clima, qué es lo que va a pasar con el tiempo, qué es lo que tenemos que esperar para los próximos días, y es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con Enzo Campetela, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación, meteorólogo. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, buen día. Después de tantos días esperando lluvia, esperando nieve, parece que lo que no llegó va a llegar todo junto, o eso es lo que podemos prever. ¿Qué va a pasar, Enzo, por favor, en los próximos días? Hay alertas. Siempre que hay alerta nos ponemos nosotros en alerta y queremos saber cómo va a estar el clima. ¿Qué nos decís? Sí, mira, bueno, el alerta es una potestad del Servicio Meteorológico Nacional, pero como meteorólogo lo que te puedo contar es que va a haber dos momentos de la semana muy importantes y más allá de la nieve, creo que el momento más importante va a estar dado por la lluvia, porque técnicamente lo que los meteorólogos llamamos ruido atmosférico es lo que va a estar impactando sobre la cordillera desde el Océano Pacífico. Ahora te cuento un poquito a qué va esto de un ruido atmosférico. Así que hay una alta probabilidad de que entre esta noche o primeras horas de mañana y en las próximas 48 horas, o sea, fundamentalmente martes y gran parte del miércoles, haya lluvias persistentes en la zona no solo de Bariloche, te diría que de Esquel hacia San Martín de los Andes, y en algunos sectores, por lo menos hasta hoy a la mañana, los modelos estaban indicando que en menos de 48 horas podrían caer unos 120 milímetros, con lo cual creo que es un tema como para tomarlo con atención, teniendo en cuenta la cantidad de precipitaciones que pueden caer en muy poco tiempo en la región. Ujú. Sí, impacta obviamente sobre el anegamiento del terreno. Bueno, y obviamente la pregunta que se suma a eso es en qué parte habrá nieve o no. Bueno, esta primera parte del fenómeno va a ser fundamentalmente de lluvias, porque el nivel de congelamiento va a estar muy alto. Entonces, si hay nieve, va a ser en los niveles más altos de la cordillera y fundamentalmente lo que va a dominar es la lluvia en prácticamente toda la montaña. Ahora, cuando decís 120 milímetros, comúnmente, ¿cuánto recibe la zona en un mes de julio, por ejemplo? ¿Y qué significa 120 milímetros en ese volumen y esa cantidad? Mira, no tengo la estadística en la mano, pero sí 120 milímetros en 48 horas es bastante y Ujú. es mucho. Si bien el terreno no está muy húmedo porque no ha llovido mucho, pero bueno, 120 milímetros en menos de 48 horas es un número importante. O sea, estamos hablando de una lluvia como para tenerle atención. ¿Por qué? Porque un río atmosférico es justamente esto, un río, una corriente que se forma o se desarrolla en la atmósfera y que trae mucha cantidad de humedad desde zonas tropicales hacia zonas de latitudes medias, que es donde están ustedes. Una gran corriente de aire muy húmedo en altura va a estar trayendo mucha humedad de justamente zonas tropicales hasta la zona de Bariloche, o sea, hasta la zona de la cordillera del norte de la Patagonia. El impacto más grande, generalmente, de estos fenómenos se da del lado chileno por una cuestión orográfica. Del lado chileno ya los meteorólogos están alertando que las lluvias en ese mismo periodo de tiempo pueden estar superando los 220 milímetros. Entonces ahí ya estás hablando de aumento en el cauce de los ríos, anegamientos más importantes, pero claro, gran parte de esa humedad logra pasar la cordillera, logra pasar hacia el lado argentino y en los sectores donde la cordillera no es tan alta, como allí el sur de Neuquén, incluso la cordillera de Río Negro, la precipitación en este tipo de fenómenos es importante del lado argentino, así que es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para Claro. Ujú. eh, limpiar los sumideros en las casas, bueno, tener las Claro. precauciones del Ujú. caso ante este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué Eh, precauciones hay que tener? Porque se va a ver un poco desbordada entonces la ciudad en sí con esta cantidad de agua. Es muy probable, es muy probable. Después, sobre ese río atmosférico que te estoy contando, la circulación va a estar desarrollando un sistema de baja presión. Este sistema de baja presión, la circulación propia del sistema, probablemente genere algunas nevadas. No estamos hablando de una irrupción importante de aire frío, pero sí habría condiciones para que se generen nevadas, tal vez más importantes sobre la estepa del norte de Chubut y algunos sectores de la línea sur, pero algunas nevadas podrían llegar a niveles más bajos entre jueves o viernes, especialmente el viernes, con la Bien. información que tenemos hasta el día de hoy. Este tipo de fenómenos es como para monitorearlos muy de cerca porque la ubicación definitiva del sistema de baja presión
es el que va a definir qué tipo de fenómeno tenés y la intensidad. Estoy hablando de la segunda parte de esta historia, que sería entre jueves y viernes. Enzo, hay una lectura que hacemos todos los que vivimos en la zona de montaña, en la zona cordillerana, que podemos percibir sobre cada vez nieva menos, cada vez hay menos nieve. Pero como Sí. experto en esta materia, que quisiera consultarte, ¿qué comportamientos encontrás diferentes que puedan ser de alarma, si es que lo hay, con respecto a lo ocurrido el invierno pasado, que como común, persona común, todos decimos no nevó nada? Sí, sí, bueno, es justamente lo que vos estás planteando es uno de los temas que yo planteaba en la región ya desde hace varios años, que había una tendencia y que se está viendo cada vez más en los hechos, o Mm. sea, hay menos situaciones que producen nevadas importantes en la región y cuando se producen esas nevadas importantes, cosa que no pasó el año pasado, después la situación posterior, que es la que también importa para que esa nieve aguante, no es la misma que había hace 40 o 50 años, o sea, hace 50 o 60 años vos tenías nevadas algunas importantes, años más, años menos, pero por lo general la nieve que caía aguantaba mucho tiempo en la montaña, inclusive hasta niveles más bajos. Esto hoy no está pasando y cada vez pasa menos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay una tendencia, no solo en Bariloche, sino a nivel global, de que las nevadas son cada vez menos intensas, salvo algunos puntos muy específicos del planeta, y esto obedece a que tenemos un planeta cada vez más caliente, y en el caso de la región, que los niveles de congelamiento, lo que los meteorólogos llamamos la isoterma de 0 grado, a medida que pasan los años está cada vez más alta. Entonces las cotas de nieves se van para arriba, es una cuestión lógica, física, tener los niveles de congelamiento cada vez más altos en promedio, y generalmente cuando ocurren nevadas, rápidamente ingresa aire más cálido a la zona. Y entonces no tenés la misma situación que tenías, qué sé yo, en la década del 40 o del 50, donde cualquier persona que haya vivido aquel momento recordará seguramente, yo no lo viví, pero es cuestión de ir a la estadística, que las nevadas aguantaban prácticamente toda la temporada, la mayoría de los años, inclusive en sectores de base, ¿no? Claro, pero ¿y cuáles son las consecuencias para la vida cotidiana de esto? Eh, bueno, ahí por ahí la respuesta excede un poco la meteorología, ¿no? Porque en realidad lo que se observa es que los periodos de sequía en la Patagonia son cada vez más importantes, son cada vez más extensos. Y esto es consecuencia de la circulación general, o sea, algunas modificaciones que ha habido en la circulación general a nivel global en la Patagonia implica esto. Implica una atmósfera más seca, menor cantidad de situaciones de precipitaciones, porque uno piensa siempre en la nieve del invierno, pero también si te retrotraes a los meses previos, que son los meses de lluvia, como mayo o abril, y vas a la estadística, ves que cada vez esa lluvia que había antes, antes era, la regla era llueve en mayo, llega la nevada en junio o en julio. Bueno, eso cada vez está ocurriendo con menor frecuencia, pero en un país como Argentina, lo que deje de nevar en la cordillera es lo que después tienen de menos los ríos o los lagos, Claro. Claro. y en definitiva, más allá del impacto que tenga en la región, también eso impacta en la producción hidroeléctrica, en el caso del Alto Valle, en el agua que se necesita para el riego. Mm. Bueno, o sea que son fenómenos que se van concatenando y obviamente me imagino que un biólogo podrá decir que tiene tal o cual efecto en la vida de los ecosistemas que son afectados. Lo verán ustedes con lo bajo que ha estado el lago Nahuel Huapi en estos Sí. últimos años. Y entonces lo que no pasa en mayo sí va a repercutir entonces con lo que ocurre en diciembre o enero. A veces sí, 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 eso depende mucho de cada situación. O sea, lo que se observa son veranos cada vez más calurosos Mm. bueno, en todo el mundo, pero en el caso de la Patagonia Norte se observan olas de calor más extensas, y un fenómeno que tal vez ustedes pueden haber prestado atención seguramente es que la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas en la región es cada vez más alta. O sea, Sí. si vos ibas a la estadística hace 20 años atrás, tendrías entre 3 y 4 tormentas, este año contadas, y obviamente faltaría sumar muchos más, tuviste por lo menos 15 tormentas en la región Claro. eléctricas, ¿no? Ujú. O sea, hay cada vez más actividad eléctrica, lo que te está dando un indicio de que el aire cálido de origen subtropical ingresa con mayor facilidad. Y Bien. estas lluvias de las que estamos hablando, que van a ocurrir en las próximas horas, si bien van a llegar tan al sur, pero están generadas por aire de origen tropical, o sea, aire de origen tropical que va a cruzar todo el Océano Pacífico para llegar a impactar contra la cordillera de los Andes, allí donde están ustedes, que son casi 40 grados de latitud sur. Bien.
Bueno, la verdad que es muy interesante hablar con vos siempre, es un gusto tenerte y te vamos a volver a molestar en cualquier momento para seguir charlando sobre estas cuestiones nuestras. Muchas gracias, Enzo. Cuando quieran, disponible cuando ustedes lo requieran. Qué Les bueno. mando un gran abrazo. Un abrazo Gracias. enorme, gracias. Enzo Chao, Campetela, chao. meteorólogo. Vamos a brindar su página porque ahí va subiendo toda Bien. la información día a día para quienes quieran saber más de lo que va a pasar. meteorred.com.ar. Radio 6 te acompaña con el trabajo